Vamos únicamente a probar dos ejemplos de vino, no tiene ninguna relación la manera en la que los escojo, simplemente hay senadores que están apoyando esta primera muestra de vino nacional. Entonces, pues bueno, primero quiero agradecerlos, son los senadores de Ensenada, el senador de Zacatecas y la senadora de Querétaro. Entonces, pues muy bien, vamos a empezar. Mi nombre es Andrés Amor y vamos a platicar un poquito sobre el vino mexicano. Cuando pongo esto, el título es un futuro prometedor, pero si vamos a hablar del futuro, tenemos que hablar del pasado. Dicen que nadie sabe a dónde va si no sabe de dónde viene. Entonces vamos a hablar del origen. Es un origen muy rápido. Es un origen de vino en México muy interesante. Entonces, bueno, la historia del vino en México comienza justo después de la conquista. No hay ningún rastro de que se haya hecho vino antes de la conquista. No hay vino precolombino, por decirlo de esta manera. Entonces, pues empezamos prácticamente con los españoles. Es un legado que nos deja la conquista. Hay personas bien importantes, hay personas que fueron personajes críticos dentro de esta historia. Estamos hablando de Hernán Cortés, que en 1524 pone este decreto y es importantísimo. ¿Qué es lo que hace en este decreto? Ordena a cada colono español plantar 1000 pies de vid por cada 100 indígenas que tuvieran a su servicio. ¿Qué provoca? Que todo México se empiece a plantar de vid. Primero, la parte centro. Otros personajes críticos que tuvimos fueron los misioneros, estas misiones. Estas misiones hicieron que las órdenes religiosas colonizaran diferentes pueblos y empezaran a hacer vino. En estas pequeñas misiones hacían vino prácticamente en los terrenos alrededor, un vino muy sencillo, no pensemos en nada como lo que consumimos hoy. Pero bueno, ¿qué provoca? Que desde Querétaro, desde la Ciudad de México hasta Baja California, tuviéramos vino, tuviéramos vid, estuvieron plantando y produciendo vino, ¿sí? México, o la Nueva España en ese entonces, parecería un país de vino, parecería un país que realmente va a empezar a producir una gran cantidad de vino, una gran cantidad de destilados. Sin embargo, algo pasa, y pasan diferentes cosas. Varios retractores o detractores de la producción de vino en México, que es, número 1, Felipe II, 1595. En 1590, perdón, ¿todos se escuchan bien o prefieren? No, está bien. ¿Sí? Bueno, no sé. Okay. Entonces, Felipe II prohíbe la producción de vino en sus colonias, en todas sus colonias. Estamos hablando Argentina, Chile, toda América, y llega primero, por supuesto, a la Nueva España. Esto hace que todo el mundo pare la producción de vino y solo la iglesia podía producir. El 18 de agosto de 1597, don Lorenzo García, nadie sabe realmente cómo, pero consigue una merced, consigue un permiso para poder hacer vino en México, vino en la Nueva España. Así nace Hacienda San Lorenzo, hoy en día Casa Madero. Tenemos el orgullo de tener la primera vinícola de toda América para producir vino. Sin embargo, esta no fue la historia, no fue creciendo, no se hicieron más vinícolas, no se hicieron más producción. Prácticamente la Nueva España, este territorio, después llamado México, pasó 3 siglos sin vino. 3 siglos sin una producción, sin una exportación, sin producir vino de calidad, sin hacer muchas cosas. Por supuesto hay ciertos pequeños viñedos que existían, sin embargo no se hacía realmente nada de calidad, nada bien hecho, embotellado, etc. 3 siglos sin vino, es muchísimo. Constantes guerras en el país, estamos hablando desde la independencia, la guerra, la revolución, la reforma, etc. La inestabilidad económica y la inestabilidad del país no dejaban que el vino se empezara a producir. Entonces nosotros estamos realmente hablando de que la historia del vino mexicano, aunque tenemos la primera bodega de América, es totalmente reciente. Si nos vamos a los diferentes años que tenemos, bueno, pues tenemos 1860. En 1860 se funda Bodegas Ferriño, el que produce Sangre de Cristo, uno de los vinos más vendidos en México hasta hace poco.
¿Lo han probado? ¿Sí? No hablamos exactamente de calidad, pero estamos hablando de historia, ¿no? Es un vino dulce, no es para consagrar, se llama sangre de Cristo, pero no tiene nada que ver con los vinos de consagrar. Y en 1888 se funda Santo Tomás. ¿Qué es importante de esta bodega? Además de que es una de las más antiguas que se fundan, es una de las que no ha dejado de producir vino desde 1888 prácticamente ininterrumpidamente hasta la fecha. Hoy en día siendo una de las bodegas con mayor producción, una de las bodegas estandartes de México. Para 1928 llega Ángel Ocheto a México, a Ensenada, y funda L.A. Cheto. L.A. Cheto, otra de las bodegas, una de las bodegas más grandes de México, una de las bodegas más importantes, de mayor producción. No por eso quiere decir mejor o peor, simplemente son los datos que hay. En 1951, inversiones extranjeras. A los españoles ya les empieza a llamar la atención México para producir y se funda Domecq México. Todos se acuerdan de los vinos de Domecq, ¿no? Los hemos probado, tenemos todavía en el mercado XA y tenemos alguna Reserva Real, etc. Pero bueno, para 1970, Casa Madero, que estamos hablando de 1597, donde empieza, donde se funda, etc. Hasta 1970 importa vides francesas para empezar a producir vinos de calidad. Vides francesas me refiero a Cabernet Sauvignon, Syrah, Sauvignon Blanc, Chardonnay, etc. Importa estas vides para empezar a producir vino de mayor calidad o más acorde a lo que se está produciendo en el momento. 1984 se producen los primeros vinos espumosos en Querétaro. Para 1987 se funda Montechenique, una de las bodegas que también lleva la calidad del vino mexicano a otro nivel, buscando un poquito más de elaboraciones, tanques de acero inoxidable, tecnología, vides francesas, todo lo que se pudiera trabajar, vides italianas, hay muchas cosas, ¿no? Desde entonces se crean muchas mini bodegas, la calidad es muy diversa, podemos encontrar bodegas muy chiquitas con pequeñas producciones muy buenas, bodegas muy chiquitas con pequeñas producciones regulares, hay absolutamente todo. ¿Qué pasa? Muchos de los que vendían uva a estas grandes bodegas empiezan a decir, ¿y si lo empiezo a producir yo solo? Yo puedo hacer vino también, ¿no? Entonces empiezan a producir sus propios vinos, empiezan a producir sus propios productos y desde ese entonces se crean muchísimas bodegas, muchísimas. Esta es un poquito la historia. Vean, estamos hablando de 1860, pero realmente las bodegas de 1950, 70, 84 y de ahí en adelante, prácticamente cualquier bodega que nosotros mencionemos, la gran mayoría de las que vemos aquí, tienen menos de 30 años. La viticultura en México y la vinicultura en México tiene muy poco tiempo. Estamos hablando de la década de los 70. Prácticamente todos nosotros estábamos naciendo, teníamos ya unos cuantos años cuando la viticultura en México está. Entonces nosotros somos prácticamente contemporáneos con la viticultura y con la vinicultura en México. En los 70s, a partir de los 70s la calidad es otra. México empieza a producir vinos de gran calidad que poco a poco vamos a estar, que poco a poco se van mejorando. Tenemos muchas personas, las raíces, gente que llevó esta viticultura y esta calidad de hacer vino a otro nivel. Tenemos, por ejemplo, en medio tenemos a Camilo Magoni, durante muchos años enólogo de L.A. Cheto, después ahora tiene su proyecto propio, una de las personas que más prácticamente le dedicó su vida al vino mexicano y se le agradece mucho. Francisco Rodríguez, enólogo de Casa Madero, otra persona que le ha dedicado prácticamente su vida al vino mexicano. Bueno, tenemos aquí presente también al doctor, no sé si quieras presentarte, te presento. El único una persona con un doctorado, Víctor Torres Alegre, tiene su bodega. Torres Alegre es espectacular, es una bodega familiar, hablando de las bodegas chiquitas que hacen cosas estupendas. Tenemos también a Laura Zamora, tenemos a la familia Bakov de Montechenique. Tenemos mucha gente que ha dedicado a esto y todos ellos han creado y han llevado a diferentes generaciones a producir cada vez mejor vino. Bien, los demás estados no tardaron en despertar. Zacatecas, con su vino Cacholá, en
Querétaro tenemos Freixenet y hoy en día muchísimas bodegas, de Cote, San Juanito, etc. Gran cantidad de bodegas y todas están buscando solo una cosa, hacer lo mejor que pueden, hacer el mejor vino que pueden y recordemos que son cosas un poquito diferentes. Vamos a ver México hoy en cifras. 118 millones de habitantes, 120, como lo quieran, como sea hasta el momento. ¿Alguien tiene la cifra del 2015? Sí, somos 118. Redondeando. Tenemos un consumo per cápita anual de 500 mililitros. Hoy en día algunas personas están diciendo que ya son 750 mililitros. Yo me quiero esperar a terminar el año antes de publicarlo porque no estamos seguros si van a ser 750. 1.200.000 cajas de vino producido. Pero tenemos que tener en cuenta esto. En México solo toma la clase media alta. Estamos hablando de 22 millones de mexicanos, en donde podemos hablar de que ellos toman 3.9 litros per cápita anuales. Desgraciadamente tenemos un país con una gran cantidad de personas, millones de personas en pobreza extrema, que nunca van a ver una botella de vino desde el principio de su vida, tal vez hasta el final de su vida, nunca van a tener contacto con vino. Nosotros no somos un país consumidor de 118 millones de habitantes, somos mucho menos los que podemos consumir vino aquí.